Que Dios los bendiga a todos ustedes en estos tiempos, una vez más compartiendo estos devocionales que llegan a cada uno de sus hogares, estas palabras de vida que vienen de la boca del Señor, la escritura que siempre se revela en nuestros corazones cuando es dada, cuando es explicada y cuando también es recibida. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, la oportunidad que nos da de compartir una vez más con estos devocionales. Queremos compartir y llegar en este día con una palabra para ustedes de bendición en el libro de Hebreos capítulo 2, en el versículo del 14 hasta el 18 les voy a leer, y es una palabra que nos habla acerca del autor de la salvación. Es una palabra que nos está hablando acerca de Jesucristo, porque Él es el autor de la salvación. Él es el propiciador, Él es el primero, Él es el único que nos salva, Él es el único que nos da salvación. En Él tenemos redención, libertad. En Él podemos venir y en Él podemos tener esa libertad de poder entrar ante el Padre por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único que vino a salvar al mundo. Jesucristo es el único que murió. Jesucristo es el único que resucitó. Así que en este tiempo quiero compartirles esta palabra, donde nos va a hablar mucho, y por título le he puesto, obviamente, como dice la Escritura, el autor de la salvación. Y en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué tremenda palabra en la Escritura, y nos habla acerca de ese autor, Jesucristo. Cuando nos empieza hablando, dice: los hijos participaron de carne y de sangre. Nos está hablando acerca, obviamente, de la humanidad, nos está hablando acerca de, obviamente, en nosotros, y dice que Él también participó de lo mismo. Por eso Jesucristo, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce lo que sufrimos, Él conoce lo que padecemos, porque dice que Él mismo sufrió, Él también lo padeció, Él también fue vituperado, fue menospreciado, Él fue humillado, Él fue negado, Él fue traicionado. Entonces todas estas cosas nos dan a entender una vez más en la Escritura que Jesucristo padeció lo mismo que nosotros. Aunque fue el Hijo de Dios, Él vino a la tierra como un hombre, en esa carne humana, en esa sangre humana, para Él mismo pasar por esos sufrimientos y comprender aún y entendernos. Por eso Él es el único que conoce, Él sabe lo que nosotros pasamos, Él sabe las dolencias, Él sabe los dolores. Él fue crucificado, y antes de ser crucificado, Él fue lacerado, Él fue golpeado. Él conoce el dolor aún en el cuerpo físico, más aún en el alma también, porque Él conoce, Él sabe por lo que Él vivió. Por eso dice que Él se asemeja a nosotros para poder entendernos y aún nosotros poder saber que solo Jesucristo es el que pudo hacer eso por amor a nosotros. Y dice que Él también participó de lo mismo. Y dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte. O sea, en esa carne, en ese cuerpo humano, Jesucristo tuvo que padecer todo esto y morir. Y luego, obviamente, recuerden, la palabra ciertamente nos dice que no se quedó muerto, el Señor resucitó, pero la muerte trajo dolor. La muerte trajo aún ese momento donde Jesucristo le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él estaba a punto de morir, Él sintió alrededor tinieblas, sintió que la muerte estaba cerca de Jesús y el dolor por toda la humanidad. Y entonces ahí dice, ¿pero qué pasa? Cuando la Biblia nos enseña, dice, por medio de la muerte, Él pudo destruir el imperio de la muerte. Qué tremenda esta verdad con la palabra, con la Escritura. Por medio de la muerte, por medio de esa muerte de Jesús, por medio de que Él tenía que pasar por ese proceso, Él tenía que pasar porque la Escritura se iba a cumplir así. Por esa muerte que Él estaba dando, por esa vida de Él que estaba entregando en la cruz, dice,
por medio de esa muerte de Él, iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Obviamente la Escritura nos dice que el enemigo, Satanás, tenía las llaves. Tenía las llaves de esa muerte, tenía las llaves de ese lugar. Pero dice que cuando Jesucristo muere, baja a los mismos infiernos, baja a ese mismo lugar de oscuridad, de tinieblas, y le quita las llaves al enemigo. Jesucristo va y le quita esas llaves que Él tenía de la muerte, esas llaves que Él tenía de esa muerte que realmente era para cada uno de nosotros, de esa condenación, de todo lo que el Señor Jesucristo venció en la cruz, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Por eso en su resurrección el Señor nos dio victoria. Por eso ahora podemos acercarnos con Él y en Él, como dice la palabra, tenemos vida eterna. Ya no está la muerte eterna para nosotros. Aun cuando físicamente morimos, en la Escritura dice que cuando Jesucristo venga nos levantará con Él y nos llevará con Él a vida eterna. Esa es realmente el Evangelio. Eso es lo que el Señor nos habla en su palabra y en eso creemos. Porque Jesucristo, el sacrificio lo fue completo y en Jesucristo dice que Él venció esa muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Qué tremendo, el imperio de la muerte. O sea, era algo fuerte, era algo por una fortaleza, era algo bien, algo que sobrepasaba el entendimiento humano. Cuando hablamos del imperio, podemos entender en este momento, viene a nuestra memoria los imperios que vemos ahora, el imperio romano, esos imperios, esos castillos, esos lugares fuertes donde nadie los puede derribar. Así lo comparan, dice, a la muerte. Pero dice que el enemigo, el diablo, tenía esto en su mano. Tenía esto para destruir la humanidad. Pero Jesucristo lo venció por medio de su muerte. Jesucristo lo venció por medio de su sacrificio. Jesucristo lo venció porque Él padeció en la carne lo que nosotros también estamos padeciendo, tal vez en situaciones, circunstancias y aún quizás enfermedades donde vienen dolencias, donde vienen dolor y aún la misma muerte física que trae dolor y todo eso. Pero recordemos, como dice su palabra, el que cree en Cristo vivirá. El que se acerca a Jesucristo tendrá vida eterna. Y esa vida eterna es la que Jesucristo nos dio por su sacrificio y por destruir este imperio de la muerte. Él le quitó las llaves al diablo. Ya no tiene nada, ya no tiene autoridad. Por eso es tan grande este evangelio. Por eso hay poder en el evangelio. Y dice, y los libró a todos que por el temor de la muerte estaban sujetos a la servidumbre, a la esclavitud. Libró, dice, a todos, no solamente a unos. El Señor fue librar a todos. Por eso es tan importante recibir la palabra. Por eso es tan importante entender este misterio para muchos. Esta enseñanza que para muchos quizás dicen, pero ¿qué es esto? Estos son los secretos. Estas son las revelaciones que tiene la Escritura para nosotros poder entender qué grande es nuestro Dios que envió a Jesús para darnos esa vida. Y esa vida en abundancia, esa libertad nos libró de la esclavitud. Ya no hay temor, dice, porque en Jesucristo nosotros somos libres. Él lo llevó todo, Él lo pagó. Y dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cuando habla de la descendencia de Abraham, entramos nosotros, porque dice que aquellos que tenemos fe, nosotros entramos en esa descendencia. No somos judíos, no venimos de esa raíz, pero Abraham representa el padre de la fe. Y dice que todos los que creen como Abraham es esa descendencia que venimos creyendo y entramos en esa misma dirección, entramos en esa misma bendición. Así que dice que Él no socorrió ni a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros estamos dentro de esa descendencia. Nosotros somos esa descendencia por la fe, por haber creído en Jesucristo. Así que a nosotros nos ha socorrido, a nosotros nos ha liberado, a nosotros nos quiere rescatar, a nosotros nos quiere dar una vida diferente, a nosotros nos quiere librar del temor, de la esclavitud a la muerte, a nosotros nos quiere librar de todo eso, porque Él ya lo pagó, Él ya lo sufrió. Muerte física lo va a ver. La muerte física está, pero qué importante más allá de esa muerte física es que, dice la palabra, con Él tenemos vida eterna. Nosotros morimos, este cuerpo físico muere, pero dice que nuestro espíritu se une con el Señor. Y cuando Él venga nuevamente a la tierra a juzgar, dice, a vivos y a muertos, ahí Él nos levantará. Aquellos que han creído en Jesucristo serán levantados con Él, juntamente con Él. Dice, seremos reunidos con Él y Él nos llevará ante su trono, ante su presencia, para tener esa vida
eterna que nos habla la Escritura, porque también existe el infierno, existe el cielo y existe el infierno. Y por eso dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don de Dios es vida eterna. Por eso es importante acercarnos al Señor, porque Él ya lo pagó. Y por eso en nosotros ya no puede haber condenación, ya no hay paga de muerte, pero tenemos que acercarnos al autor de esa salvación para entrar en esto. Así que qué hermoso como nuestro Señor dice en su palabra, porque Él dice fue semejante a nosotros para venir a ser misericordioso, fiel, dice, y un sumo sacerdote a lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que hizo Jesús en todo esto cuando nos habla del autor de la salvación. Y dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué tremenda verdad. Hay tentaciones, hay cosas que quieren venir a debilitarnos, hay cosas que quieren venir a atacar en nuestra carne y que quiere ponerse aún más por encima de lo que el Señor nos está hablando. Pero dice que Él también pudo ser tentado, padeció también tentación y dice que Él es poderoso para sacarnos también de eso. Porque Él lo vivió, porque Él lo pudo vencer, porque Él era el Hijo de Dios, porque Él nos enseñó con la Escritura y porque Él nos enseñó que el poder del Espíritu Santo estaba sobre Él. Y ahora dice que nosotros también somos tentados, que nosotros sufrimos también esas tentaciones ahora en esta carne, pero dice que Él también nos puede socorrer. Socorrer dice librar, ayudar, auxiliar en esos momentos donde quiera venir las cosas a querernos sacar del camino correcto. Así que este es el autor de la salvación, Jesucristo. Recibámosle a Él, acerquémonos a su palabra, entendamos que Él es el único que puede darnos la libertad. La esclavitud es quitada, la condenación es quitada, la muerte eterna es quitada, porque en Él tenemos vida. Él venció por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y nos libró. Así que demos gracias, Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú hiciste todo en la cruz. Gracias porque tu sacrificio fue completo. Gracias, Señor, por tu padecimiento. Gracias porque tú te hiciste carne, te hiciste como uno de nosotros para padecer, para, Señor, entendernos aún. Y tú moriste, Señor, tú sufriste, tú fuiste menospreciado, tú fuiste despreciado, tú fuiste un varón de dolores, dice la palabra. Y así se compara con nosotros, para nosotros podernos realmente acercarnos a ti, porque eres el único autor de nuestra salvación. Señor, y venciste con tu muerte a la muerte eterna, venciste al diablo, le quitaste toda autoridad, le quitaste todo dominio sobre nosotros, sobre la creación, le quitaste, Señor, las llaves del Hades y de la muerte, dice la palabra, las llaves de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esa muerte eterna, Señor, y nos hiciste libres, veniste a darnos libertad. Tú eres nuestro autor de esa salvación, Jesucristo, y hoy queremos acercarnos, hoy queremos recibirte, hoy queremos aceptar esta bendición, aceptar esto, Señor, que para nosotros o para muchos es desconocido. Señor, hoy te aceptamos, hoy te reconocemos como nuestro Señor. Gracias porque tú moriste para darme vida, porque tú diste todo para sacarme de la esclavitud. Gracias, Señor, porque tú aún padeciste tentación y también nos reconoces en nosotros que también lo tenemos y pasamos de esas circunstancias, pero tu palabra nos dice que eres poderoso para liberarnos también, para auxiliarnos, para venir en nuestra ayuda cuando somos tentados. Qué tremenda bendición, Señor, de que tú seas ese autor de nuestra salvación. Hoy te recibimos, Padre, en el nombre de Jesús con todo nuestro corazón. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Él se levantó de entre los muertos. Él venció la muerte y resucitó al tercer día y venció las tinieblas y nos hizo libres para darnos vida eterna. Resucitaste, levantaste, Señor, te levantaste de entre los muertos para levantar en nosotros tu palabra y enseñarnos que en ti tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, papá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos la gloria, la alabanza y la acción de gracias por tu gran sacrificio, por tu salvación. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Compartan estos devocionales que sé que son
bendición para cada uno de nosotros. Y aquel que escucha esta palabra, sé que es la palabra la que llega y nunca, nunca llega vacía. Así que hoy recibamos, si no hemos recibido a Jesucristo, si hemos rechazado la palabra, si estamos dudando, hoy, sin duda, hoy en la fe, acerquémonos a Él. Recordemos que los descendientes de Abraham son aquellos de la fe. Así que hoy nosotros también somos socorridos, somos auxiliados y esperemos en Él, que Él es el único ayudador, el consolador, aquel que está con nosotros. Un abrazo. Dios los bendiga.